Hola, qué alegría compartir este análisis. Y ojo, porque hoy no vamos a soltar el típico rollo teórico sobre categorización literaria. Nada de eso. Vamos a emprender un viaje fascinante para explorar esas señales ocultas que guían nuestra experiencia cada vez que leemos. Porque pensemos en esto. A menudo, con solo abrir un texto, nuestra mente ya sabe exactamente cómo tiene que procesarlo. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Y claro, aquí surge una pregunta fundamental. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo reacciona nuestro cerebro al abrir las páginas de un libro nuevo? Existe una especie de contrato invisible entre quien escribe y quien lee. Es como una señalización mágica que nos advierte casi al instante de si lo que tenemos entre manos es una tragedia teatral o un ensayo superinformativo. Así que vamos a meternos de lleno en esto para descubrir cómo funciona realmente ese acuerdo silencioso. Para estructurar un poco este recorrido, esta es nuestra agenda de hoy. Empezaremos con el concepto puro de género literario, luego pasaremos por la narrativa, la lírica, la dramática y la didáctica, veremos cómo ha evolucionado todo esto en el mundo digital y, para rematar, nos pondremos manos a la obra clasificando textos reales en la práctica. Empezamos con el punto 1, el concepto de género literario. A ver, el verdadero valor de un género literario reside en una idea alucinante: el horizonte de expectativas. No se trata solo de una etiqueta aburrida para organizar los libros en las estanterías de una biblioteca. ¡Qué va! Es un sistema de clasificación brillante. Un sistema que, por cierto, tiene sus raíces en la antigua Grecia, con pensadores como Aristóteles. Básicamente, agrupa las obras según su contenido, su estructura, su estilo y su propósito comunicativo. Ese horizonte prepara nuestra mente para lo que viene, creando una expectativa súper clara antes incluso de leer el primer párrafo. Y ojo con esto porque ilustra una confusión tremenda que suele ocurrir. Tenemos que diferenciar muy bien el género literario del tipo de texto. El género literario es una clasificación puramente artística, la que nos dice si la obra es narrativa o lírica, pero el tipo de texto se refiere estrictamente a la intención comunicativa, es decir, si el texto en sí es argumentativo, instructivo, descriptivo. Así que la clave aquí es saber separar el arte poético de lo que es la estructura básica del mensaje comunicativo. Pasamos al punto 2, narrativa. Contando historias. Si desglosamos la anatomía del género narrativo, vamos a encontrar piezas que son inamovibles. Siempre, absolutamente siempre, hay acción, personajes, un espacio y un tiempo definidos. Y, esto es crucial, un narrador que nos hace de guía en la historia. Hoy en día la prosa es su vehículo más habitual y bueno, sus subgéneros son una auténtica pasada. Abarcan desde esos mitos y leyendas antiquísimos que intentaban explicar el mundo hasta novelas monumentales de nuestra era como Cien años de soledad. Al final, todo gira en torno a relatar sucesos y construir mundos. Punto 3. Lírica, expresión de sentimientos. Pero, un momento. Antes de analizar la lírica en profundidad, tenemos que tener cristalina la diferencia estructural entre la prosa y el verso, que es literalmente la base matemática de la poesía. Mientras que la prosa fluye en oraciones y párrafos normales, sin someterse a reglas de rima, el verso se esculpe en líneas y estrofas. Busca a propósito un ritmo, una métrica y una musicalidad muy concretas. Es un cambio drástico en cómo construimos el lenguaje. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esto. La lírica es la ventana más directa hacia la emoción puramente subjetiva y los pensamientos más íntimos de quien escribe. Aquí el foco no está en contarnos un cuento, sino en la belleza del lenguaje y en transmitir un estado de ánimo. Y sus subgéneros son maravillosos. Tenemos desde odas solemnes para homenajear a grandes figuras hasta el clásico soneto o la increíble precisión matemática de un haiku. Vamos con la sección 4, dramática y didáctica. Fijémonos bien en esto, porque la mecánica del género dramático es totalmente única. A diferencia de la narrativa, aquí desaparece el narrador. Toda la carga de la historia cae directamente sobre el diálogo puro y las famosas acotaciones. Las acotaciones son esas instrucciones de escenario imprescindibles que marcan qué hacen o cómo se sienten los personajes. Y por otro lado tenemos la didáctica. Su propósito central es enseñar, instruir y transmitir reflexiones profundas usando formatos que todos conocemos, como el ensayo o la biografía. Sección 5. Evolución y formatos digitales. Si miramos la evolución histórica de los géneros, es sencillamente fascinante. Empezamos con esas divisiones tan estrictas de Aristóteles en su Poética durante la Antigüedad clásica. Luego pasamos a una Edad Media muchísimo más centrada en la religión y la moral. Más adelante, en la Edad Moderna, la novela se corona como la reina indiscutible, hasta que aterrizamos en nuestra Edad Contemporánea, donde las formas híbridas y los formatos digitales han revolucionado el tablero por completo.
Y es que esas reglas tan rígidas del pasado han mutado de una forma preciosa hacia textos dinámicos y formatos modernos. Las novelas gráficas, los blogs literarios, el fanfiction que generan las comunidades o incluso los podcasts narrativos tan inmersivos que tenemos hoy nos demuestran algo fundamental. Nos enseñan que los géneros son en realidad marcos increíblemente flexibles y maleables, y no límites herméticos que frenan la creatividad. Bueno, para sintetizar un poco todo lo que llevamos aprendido, vamos a visualizar el ADN completo de cada gran categoría literaria. En esta tabla mapeamos claramente el género narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico, con su énfasis principal, su forma más común, ya sea prosa, verso o diálogo puro, y los subgéneros clave que los componen. Es, en esencia, la cartografía de la literatura concentrada de forma magistral. Y llegamos a la sección 6, clasificando obras en la práctica. Llegó el momento de jugar a los detectives. Vamos a prestar mucha atención al próximo extracto literario, a ver si logramos localizar de inmediato esas pistas y señales estructurales de las que hemos estado hablando. El fragmento a analizar dice así: Llora mi corazón al recordar tus ojos. En el silencio mi voz se rompe como el cristal del alba. ¡Wow! Es evidente que estas palabras transmiten una carga emocional profundísima y tienen un ritmo súper distintivo, ¿verdad? Si repasamos mentalmente los pasos lógicos, el misterio se resuelve solo. El texto está clarísimamente escrito en verso. Además, expresa una emoción íntima desgarradora y utiliza imágenes poéticas maravillosas, como eso de «el cristal del alba», «blanco y en botella». Estas son las marcas de identidad indiscutibles del género lírico. Venga, vamos con un segundo desafío para asentar totalmente estas diferencias en la anatomía textual. Ahora vamos a evaluar un fragmento radicalmente opuesto al anterior para ver si detectamos las pistas correctas. Leamos la escena. Mateo pone cara triste. Es que me cuesta mucho ponerme los calcetines. Fijémonos bien, porque resulta vital centrar la atención en ese texto específico encerrado entre paréntesis, el cual nos está dando una instrucción gestual sobre el personaje en ese preciso instante. La estructura y la respuesta saltan de inmediato a la vista. Tenemos un diálogo puro entre personajes, está redactado en prosa, brilla por su total falta de narrador y sobre todo hace un uso indispensable de las acotaciones. Sí, esa notita entre paréntesis que le indica a quien actúa que ponga cara triste. Toda esta evidencia coloca firmemente este texto dentro de la caja del género dramático. Y para dar cierre a este análisis, me gustaría compartir una reflexión altamente provocadora. A medida que las fronteras se difuminan cada vez más por la irrupción de nuevos formatos digitales interactivos, cabe preguntarse intensamente, ¿cómo será ese horizonte de expectativas para las próximas generaciones de mentes lectoras? La literatura, como hemos comprobado, está viva y respira cambios constantes, así que queda la gran invitación a mantener la curiosidad despierta y a buscar siempre estos maravillosos andamios invisibles en la próxima gran historia que caiga en nuestras manos. Hasta la próxima explicación.